En una reunión de 50 personas, mi mamá dijo, ella nunca movió un dedo por nosotros. Pagué su hipoteca por 9 años, así que sonreí y me fui. A la mañana siguiente, estalló el caos. Mi nombre es Cassandra Miller y tengo 32 años. Nunca olvidaré el momento en que mi madre se puso de pie en nuestra reunión familiar. Levantó su copa frente a 50 parientes, señaló a mi hermana Amy y anunció: esta es la hija que siempre nos ha amado. La otra, nunca ha movido un dedo. 9 años de pagar silenciosamente su hipoteca y sus facturas pasaron por mi mente. Simplemente sonreí, tomé mi bolso y salí. Antes de continuar mi historia, me encantaría saber desde dónde nos están viendo. Por favor, denle a me gusta y suscríbanse si alguna vez han tenido un miembro de la familia que subestime sus contribuciones. A la mañana siguiente, tenía 22 llamadas perdidas. Al crecer en los suburbios de Ohio, aprendí temprano que mi lugar en nuestra familia era diferente al de mi hermana Amy, que era 4 años menor. Nuestros padres nunca intentaron ocultar su preferencia. Amy fue la hija planeada. La niña perfecta con rizos elásticos y una sonrisa encantadora que no podía hacer nada mal. Yo era la responsable, el accidente con el que nunca llegaron a encariñarse. Cassandra, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Se convirtió en la banda sonora de mi infancia. Mientras Amy recibía elogios por sus cintas de participación, mis logros académicos se esperaban y se reconocían con breves asentimientos y rápidos cambios de té. Cuando me convertí en la mejor alumna de mi clase, mi madre comentó que debería haber pasado más tiempo desarrollando habilidades sociales en lugar de esconderme en los libros. Esta dinámica me formó de maneras que todavía estoy descubriendo en la terapia. Me volví ferozmente independiente, decidida a demostrar mi valía a través de los logros. Cada calificación excelente, cada premio. Cada logro fue impulsado por una necesidad desesperada de una aprobación que nunca llegó. Me volqué en lo académico, graduándome como la mejor de mi clase y obteniendo una beca completa para la Universidad de Columbia, en Nueva York. Mudarme a Nueva York fue tanto un escape como una oportunidad. Por primera vez, pude respirar sin la constante comparación con Amy. Prosperé en mi programa de finanzas, consiguiendo pasantías prestigiosas que me llevaron a un puesto de analista junior en una firma respetada. Mientras tanto, Amy abandonó la universidad comunitaria después de 3 semestres para encontrarse a sí misma, con sus padres financiando su serie de pasiones abandonadas y viajes prolongados al extranjero. Luego llegó el 2008. La crisis financiera golpeó duramente a muchas familias, incluida la mía. Mi padre perdió su puesto gerencial cuando su empresa se redujo y a los 54 años se encontró luchando para encontrar un trabajo comparable. Mi madre siempre había trabajado a tiempo parcial en una boutique local, pero no era suficiente para cubrir sus gastos. Sus ahorros disminuyeron rápidamente mientras mantenían el estilo de vida que siempre habían conocido, demasiado orgullosos para reducir sus gastos o admitir dificultades financieras. Me enteré de su situación por accidente durante una rara visita a casa. Encontrar un aviso de ejecución hipotecaria mal escondido debajo de una revista en el mostrador de la cocina me puso en modo de resolución de problemas. A pesar de los años de negligencia emocional, seguían siendo mis padres. Esa noche, configuré una transferencia mensual automática de mi cuenta a la de ellos. Lo suficiente para cubrir su hipoteca y las facturas esenciales. Esto es solo una inversión comercial en la casa familiar, me dije a mí misma, creando una ficción que protegió mi corazón de reconocer la verdad más profunda. Todavía buscaba su aprobación, su amor. Nunca les hablé de las transferencias, sabiendo que su orgullo les impediría aceptar ayuda, especialmente de mí. En cambio, les dejé creer que se las estaban arreglando mediante un presupuesto cuidadoso. Durante 9 años, los apoyé financieramente, observando desde la distancia cómo elogiaban a Amy por enviar paquetes de ayuda ocasionales o por llamar con más frecuencia que yo. Amy, mientras tanto,
saltaba entre trabajos y relaciones, mudándose ocasionalmente de regreso a casa entre aventuras. Ella nunca contribuyó financieramente, pero fue celebrada por el apoyo emocional y la presencia física que yo no podía proporcionar. Mientras desarrollaba mi carrera en Nueva York, mi terapeuta, la doctora Hansen, me ayudó a ver los patrones poco saludables en nuestra familia. Estás tratando de comprar el amor que debería haber sido dado libremente, señaló durante nuestra tercera sesión. El apoyo financiero no puede llenar el vacío emocional. Ella tenía razón, pero liberarse del patrón resultó difícil. Cada vez que consideraba detener los pagos, la culpa me abrumaba. ¿Qué clase de hija dejaría que sus padres perdieran su hogar? ¿Qué pensaría la familia extendida? Y en algún lugar en un rincón de mi corazón, una esperanza que rara vez reconocía persistía en que algún día reconocerían mi sacrificio y finalmente me verían. A pesar del desgaste emocional de mi situación familiar, construí una vida plena en Nueva York. Avancé a analista financiera senior. Compré un condominio cómodo en un vecindario que amaba y cultivé amistades genuinas con personas que me valoraban exactamente por lo que era. Salí en citas ocasionalmente, sin embargo. Mis problemas de confianza y mis tendencias a la adicción al trabajo hicieron que mantenerlas relaciones fuera un desafío. Mi familia de amigos elegida se convirtió en mi sistema de apoyo. Las personas que celebraban mis victorias y me consolaban en los reveses sin condiciones ni comparaciones. La reunión anual de la familia Miller había sido una tradición desde antes de que yo naciera, celebrada cada verano en la propiedad de mis padres. Reunía a la familia extendida de todo el país para un fin de semana de conexión forzada y competencias apenas disimuladas sobre los hijos de quién eran más exitosos. Me había saltado los 2 años anteriores, citando compromisos de trabajo que eran solo excusas parciales. Este año, la doctora Hansen me animó a asistir con límites claros. La evitación refuerza el poder que estas dinámicas tienen sobre ti, explicó durante nuestra sesión la semana anterior a la reunión. El compromiso con límites saludables es el camino hacia la verdadera libertad. Aún así, podría haber declinado si Amy no hubiera llamado. Mamá estará devastada si te pierdes otro año, dijo, con la voz cargada de la familiar mezcla de culpa y juicio. ¿Tu trabajo elegante es realmente más importante que la familia? La ironía de que Amy, que nunca había mantenido un trabajo más de 8 meses, criticara mi ética de trabajo, no me pasó desapercibida. Pero acepté ir, programando el viernes libre en el trabajo para conducir a Ohio, reservando una habitación de hotel en lugar de quedarme en la casa familiar y preparándome mentalmente para lo que inevitablemente sería un fin de semana emocionalmente agotador. Pasé una cantidad absurda de tiempo eligiendo mi atuendo, finalmente decidiéndome por un vestido de verano azul que proyectaba tanto éxito como accesibilidad. Mi armadura sería una perfección sutil, no dándoles nada obvio para criticar. Hice que me peinaran profesionalmente. Apliqué un maquillaje de aspecto natural y usé los aretes de perlas que me había dejado mi abuela, el único miembro de la familia que alguna vez pareció verme de verdad. El viaje de 5 horas desde Nueva York hasta el pequeño pueblo donde crecí me dio demasiado tiempo para ensayar conversaciones y preparar respuestas a las predecibles preguntas sobre mi vida amorosa. Y cuando planeaba tener hijos, practiqué las técnicas de respiración que la doctora Hansen me había enseñado, recordándome a mí misma que ya no era la niña desesperada por aprobación que alguna vez fui. Era una adulta exitosa que visitaba por elección, no por obligación. Cuando llegué a la propiedad familiar, el nudo en mi estómago se apretó. Los autos ya se alineaban en el largo camino de entrada. Apenas recordaba haber montado mesas y colgado decoraciones en el gran patio trasero. Me estacioné detrás de una minivan con placas de Florida que probablemente pertenecía a la hermana de mi padre y su familia. La tía Debbie me vio primero y se acercó corriendo con una calidez genuina que momentáneamente alivió mi ansiedad. Cassandra, lograste venir este año. Tu mamá no pensó que vendrías. El trabajo ha estado muy ocupado,
ofrecí la excusa estándar que era parcialmente cierta. Pero quería ver a todos. La mentira sabía amarga pero era necesaria. Quería ver a algunos de ellos. Los pocos parientes que me habían mostrado amabilidad a lo largo de los años. Al resto, incluida mi familia inmediata. Los estaba soportando por el bien de mi propio proceso de curación. Dentro de la casa, encontré a mi madre dirigiendo la preparación de la comida con precisión militar. Apenas levantó la vista cuando entré a la cocina, reconociéndome con un tono distraído. «Llegas tarde. Hay que revolver la ensalada de papas». Ni un hola. Ni un gracias por venir. Solo una asignación de tareas inmediata que me recordó mi lugar en la jerarquía. «Me alegra verte también, mamá», dije. Forzando un tono alegre en mi voz mientras dejaba el costoso vino que había traído y me movía hacia el refrigerador para buscar la ensalada de papas. Mi padre entró, dándome un incómodo abrazo de lado antes de preguntar de inmediato si había visto la nueva parrilla que había comprado. El mensaje tácito era claro. No crees tensión con tu madre. Mantén las cosas en un nivel superficial. Asentí y expresé el interés apropiado en la parrilla. Que luego me di cuenta de que había sido comprada con el dinero que yo había proporcionado. Indirectamente. Amy llegó una hora más tarde entre saludos efusivos y exclamaciones sobre sus nuevos reflejos en él. ¡Qué bello! Lo siento, no pude ayudar con la preparación. Anunció ante la desestimación general de su disculpa. El tráfico desde Cincinnati estaba horrible. Ya estás aquí, cariño. Eso es todo lo que importa, dijo nuestra madre, abrazándola cálidamente. El contraste con mi recepción fue marcado pero familiar. Durante toda la tarde, ayudé a montar mesas. Arreglar flores y preparar comida junto a tías y primas. Escuché a mi madre decirle a la tía Debbie cómo Amy había sido una roca para ellos durante el difícil periodo financiero después de que papá perdió su trabajo. Ella llama todos los días para ver cómo estamos. Cassandra está demasiado ocupada con su importante carrera para recordar que tiene familia. El dolor familiar de esta caracterización errónea surgió, pero lo reprimí. Yo sabía la verdad, incluso si nadie más la sabía. Las transferencias mensuales de mi cuenta eran la base invisible que había mantenido sus vidas estables durante 9 años. Sin embargo, Amy, que no había contribuido con nada financieramente, pero que llamaba regularmente para quejarse de sus propios problemas, era la hija dedicada. No todos se creyeron la historia. Mi prima Stephanie, que siempre había visto a través de las dinámicas familiares, me puso los ojos en blanco después de escuchar a mi madre. La tía Linda siempre ha tenido una memoria selectiva, susurró. ¿Recuerdas cuando afirmó que Amy hizo la colcha en la que tú pasaste un verano entero? Ese pequeño momento de validación por parte de Stephanie fue como oxígeno. Había personas que veían la verdad. Incluso si no eran aquellas cuyo reconocimiento había pasado toda una vida buscando. Al anochecer, el patio trasero se había transformado con luces de cadena, manteles y centros de mesa. Los parientes continuaban llegando, saludándose entre sí con diversos grados de entusiasmo genuino. Me moví por el espacio como un fantasma, presente pero de alguna manera separada, observando los rituales familiares con nueva claridad. La forma en que ciertos parientes eran adulados mientras otros eran sutilmente ignorados. Las constantes comparaciones entre primos. La competencia tácita que convertía incluso los cumplidos en armas. En la terapia. Había comenzado a comprender que estas dinámicas no eran exclusivas de mi relación con mis padres. Impregnaban todo el sistema familiar extendido con favoritos claros y chivos expiatorios, establecidos a través de generaciones. Reconocer el patrón no borraba el dolor, pero me ayudaba a ver que el problema nunca había sido yo. Simplemente se me había asignado un papel en un sistema disfuncional mucho antes de tener el poder de rechazarlo. El sábado por la noche, la reunión estaba en pleno apogeo. 52 parientes, desde bebés hasta mi tío abuelo Walter.
que acababa de celebrar su cumpleaños número 89, se reunieron en el patio trasero. Las luces de cadena parpadeaban en lo alto, creando un brillo cálido que desmentía las corrientes subterráneas de tensión y competencia que fluían debajo de las cortesías superficiales. Las mesas largas estaban cubiertas con manteles a cuadros azules cargados de platillos que representaban recetas familiares y especialidades regionales de donde quiera que vivieran ahora los familiares. 3 generaciones se mezclaron poniéndose al día sobre los eventos de la vida, compartiendo fotos de hijos y nietos, comparando los avances profesionales y las renovaciones del hogar en formas que pretendían ser casuales mientras establecían claramente la jerarquía. Navegué por el panorama social cuidadosamente, disfrutando genuinamente de las conversaciones con ciertos parientes mientras evitaba estratégicamente a otros. Mi primo Mark y yo hablamos sobre su nueva firma de arquitectura. La tía Jessie me actualizó sobre su recuperación de la cirugía de rodilla. Sostuve a mi prima segunda más nueva, la bebé Emma, dándole a mi prima Rachel un breve descanso de la maternidad. A lo largo de todo esto, mantuve un comportamiento agradable mientras guardaba una distancia emocional que me protegía de las corrientes más profundas de la dinámica familiar. Respondí preguntas sobre mi carrera con modesta confianza. Desvié preguntas sobre mi vida amorosa con humor y evité cualquier tema que pudiera desencadenarla desaprobación de mi madre. Amy, mientras tanto, trabajaba a la multitud como un político, moviéndose de un grupo a otro con historias animadas y toques afectuosos. Siempre había sido naturalmente carismática, atrayendo a la gente hacia ella con una calidez sin esfuerzo que yo nunca había dominado. No le guardaba rencor por este don, pero observaba con una mezcla de admiración y dolor cómo nuestros padres sonreían ante su actuación. Amy acaba de conseguir un ascenso en la boutique, anunció mi madre a cualquiera que quisiera escuchar. Aunque yo sabía por nuestras limitadas conversaciones que apenas era un ascenso. Solo un cambio de título menor sin aumento en la responsabilidad o compensación. Tiene un ojo tan natural para la moda. Cuando Amy mencionó que estaba considerando tomar clases en la universidad comunitaria nuevamente, nuestro padre asintió con aprobación. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu camino, dijo, palmeándole el hombro. Pensé en cómo habían reaccionado a mi solicitud para la maestría en administración de empresas años atrás, cuestionando si realmente era necesario y sugiriendo que me estaba sobrecualificando e intimidando a los hombres. A medida que la cena terminaba y se servía el postre, comenzaron los tradicionales brindis familiares. El tío Robert levantó una copa por los miembros de la familia ausentes. La prima Jennifer anunció su embarazo con entusiastas felicitaciones. El tío abuelo Walter, como el mayor de los presentes, ofreció un divagante recuerdo del pasado de las reuniones. Luego mi padre se puso de pie algo incómodo, ya que hablar en público nunca había sido su punto fuerte. Linda y yo queremos agradecer a todos por venir, dijo, mirando a la reunión. La familia es lo que te ayuda a superar los tiempos difíciles. Somos bendecidos de tenerlos a todos ustedes en nuestras vidas. Fue un discurso genérico, evitando cuidadosamente cualquier mención específica que pudiera implicar preferencia o negligencia. Mi padre siempre había sido un maestro de la neutralidad agradable. Una habilidad que le había permitido evitar enfrentar el favoritismo que definía la dinámica de nuestra familia. Cuando él se sentó, mi madre se levantó. Siempre había disfrutado ser el centro de atención. Y observó a los parientes reunidos con la satisfacción de una reina dirigiéndose a sus súbditos. A los 58 años, seguía siendo una mujer atractiva que trabajaba duro para mantener su apariencia. Su cabello con reflejos estaba perfectamente peinado. Su vestido de verano cuidadosamente elegido para favorecerla. Quiero proponer un brindis por mis hijas, comenzó. Y algo en su tono activó inmediatamente las señales de advertencia. Me enderecé en mi asiento, preparándome instintivamente para lo que venía. La maternidad ha sido la mayor bendición de mi vida, continuó.
Su voz se escuchaba a través de la reunión ahora silenciosa. Ver a mis niñas convertirse en mujeres me ha llenado de mucho orgullo. Se volvió hacia Amy, su expresión suavizándose con afecto genuino. Amy, has sido nuestra alegría constante. Nuestra hija fiel que ha estado a nuestro lado en cada desafío. Amy sonrió, absorbiendo los elogios como una flor que se vuelve hacia la luz del sol. Yo mantuve mi expresión agradable. Habiendo perfeccionado hace mucho tiempo el arte de enmascarar el dolor en público. Esta es la hija que siempre nos ha amado, declaró mi madre, levantando su copa más alto hacia Amy. Luego volvió un poco la mirada, encontrándome con una frialdad que todavía tenía el poder de herir. La otra. Ella nunca ha movido un dedo por esta familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como objetos físicos. 50 pares de ojos se volvieron hacia mí. Con expresiones que iban desde la vergüenza hasta la curiosidad y la incomodidad. El ruido de fondo de los niños jugando en el otro extremo del patio de repente pareció antinaturalmente fuerte en contraste con el silencio que había caído sobre la reunión de adultos. 9 años. 9 años de transferencias mensuales que habían evitado que su casa fuera ejecutada. 9 años de pagar facturas de servicios públicos, impuestos a la propiedad, primas de seguros. 9 años de permitirles mantener su estilo de vida y orgullo sin recibir nada más que críticas y comparaciones a cambio. Por un momento, consideré ponerme de pie y enumerar cada pago, cada sacrificio. Cada vez que había elegido sus necesidades sobre mis propios deseos. Imaginé la conmoción en sus rostros, la incómoda comprensión amaneciendo en la familia extendida. De que la historia que habían aceptado estaba construida sobre mentiras. Pero en ese momento de humillación pública, encontré una claridad inesperada. Ninguna revelación, ninguna evidencia. Ninguna confrontación dramática cambiaría la verdad fundamental. Mi madre nunca me había visto y nunca lo haría. Ninguna cantidad de apoyo financiero o logros me transformaría de la otra a una hija digna del amor. ¿Qué le daba a Amy tan libremente? Miré directamente a los ojos a mi madre. Permitiéndome un pequeño momento de comunicación silenciosa en el que le dejé ver que yo sabía. Exactamente lo que había hecho por ellos y exactamente quién era ella por negarlo. Luego sonreí, recogí mi bolso de debajo de mi silla y me puse de pie. Gracias por una velada encantadora, dije a la mesa en general. Mi voz estable a pesar del terremoto de emociones bajo mi superficie tranquila. Asentí a los parientes que genuinamente me importaban. Me di la vuelta y me alejé de la reunión con pasos medidos que declaraban que esto era una elección. No un escape. Detrás de mí, la conversación se reanudó lenta e incómodamente. Escuché la voz de mi padre llamando mi nombre una vez de manera vacilante, pero no siguieron pasos. Nadie vino tras de mí. Ni mi padre, ni Amy, ni siquiera una tía o prima preocupada. Su silencio confirmó lo que siempre había sabido. Pero que nunca había aceptado completamente hasta ese momento. Yo estaba fuera del círculo, y tal vez siempre lo había estado. Subí a mi auto, con las manos temblando levemente mientras encendía el motor. Mientras conducía por el largo camino alejándome del hogar de mi infancia. Las cadenas de luces haciéndose más pequeñas en mi espejo retrovisor. Sentí algo inesperado debajo del dolor y la ira, alivio. La farsa había terminado. La verdad estaba a la vista, incluso si ellos nunca lo reconocerían. Por primera vez en mi vida adulta. Me liberé de la esperanza que me había mantenido atada a personas que no podían amarme como merecía. El viaje de 20 minutos hasta mi hotel pasó en un borrón de luces de la calle y giros automáticos. Recordados de la infancia. Dentro de mi habitación, me quité los zapatos y me senté en el borde de la cama. Finalmente permitiendo que el temblor que se había estado acumulando desde el brindis de mi madre se apoderara de mi cuerpo. No estaba llorando, no exactamente. Sino experimentando oleadas de emociones demasiado complejas para simples lágrimas. La ira vino primero, caliente y clarificadora. ¿Cómo se atreve? Después de todo lo que había sacrificado. ¿Cómo se atreve a pararse frente a toda nuestra familia extendida y borrar mis contribuciones?
Los pagos de la hipoteca, los impuestos a la propiedad, las facturas de servicios públicos. El seguro del automóvil, las reparaciones de la casa, los gastos médicos no cubiertos por el seguro. Todo ello proporcionado en silencio mes tras mes, año tras año, sin reconocimiento ni gratitud. Debajo de la ira yacía una emoción más profunda y dolorosa, el dolor. No solo por la humillación de esa noche, sino por toda una vida buscando la aprobación de personas constitucionalmente incapaces de darla. Por la niña que se había esforzado tanto en ganar un amor que debería haberse dado libremente. Por la joven que se había hecho nudos tratando de demostrar su valía. Por toda la energía y los recursos que había derramado en un agujero negro de aprobación de los padres que nunca se llenaría. Mi teléfono vibró repetidamente en mi bolso. Notificaciones y llamadas llegaban en rápida sucesión mientras la familia procesaba lo que había sucedido. Lo apagué sin mirar la pantalla. Cualquiera que fuera el drama que se estuviera desarrollando en la reunión. Yo no sería parte de él esta noche. Por una vez, priorizaría mi propio bienestar emocional sobre las expectativas familiares. Preparé un baño caliente, vertiendo las sales de baño de lavanda que había empacado. Mientras me sumergía en el agua humeante. Comencé el proceso de desenredarme mentalmente de la red de obligaciones y culpa que había definido mi relación con mis padres. Las transferencias mensuales que parecían un deber filial ahora se revelaban como pagos por una aprobación que nunca llegó. El apoyo financiero se había convertido en mi sustituto de la conexión emocional que anhelaba pero que no podía crear a través del compromiso directo. La doctora Hansen había estado tratando de ayudarme a ver esto durante meses. Tu apoyo financiero permite la disfunción, había dicho ella durante nuestra última sesión. Mantiene la ilusión de que sus elecciones de estilo de vida son sostenibles sin ninguna necesidad de que cambien o crezcan. Ella tenía razón. Al cubrir silenciosamente sus gastos, no solo había permitido su irresponsabilidad financiera sino también su estancamiento emocional. Nunca habían tenido que enfrentar las consecuencias de sus elecciones o examinar las dinámicas que habían llevado a su hija mayor a mantener su distancia mientras financiaba simultáneamente su estilo de vida. Esa noche en la habitación del hotel, tomé una decisión. Las transferencias se detendrían. 9 años fueron suficientes. Ambos eran lo suficientemente jóvenes como para trabajar, para mudarse a algo más pequeño. Para hacer los ajustes que habían evitado a través de mi subsidio silencioso. No sería crueldad, sino claridad, no castigo. Sino un paso necesario hacia relaciones más saludables para todos nosotros. Dormí sorprendentemente bien, la decisión trayendo una paz que no había esperado. Por la mañana. Pedí el desayuno al servicio de habitaciones y finalmente volví a encender mi teléfono. Preparándome para las consecuencias. 22 llamadas perdidas, 37 mensajes de texto, 5 mensajes de voz. La evidencia digital de una familia en caos. Comencé con los mensajes de texto. Escaneando rápidamente a través de variaciones de ¿estás bien? ¿Y qué pasó? De primas y tías. Amy había enviado 7 mensajes cada vez más enojados comenzando con ¿cómo pudiste avergonzar a mamá? Así, y escalando a siempre tienes que hacer que todo se trate de ti. Mi padre había enviado un solo mensaje de texto, por favor, llama cuando puedas. Los mensajes de voz revelaron más. Mi padre, incómodo pero arrepentido. Cassandra, tu madre no lo dijo en la forma en que sonó. Por favor. Regresa para que podamos hablar de esto como familia. Amy, indignada y a la defensiva. No puedo creer que te fueras durante el brindis de mamá. ¿Sabes lo disgustada que está? Siempre. Haces esto. Siempre pones tus sentimientos por encima de los demás. Devuélveme la llamada. La tía Debbie, la hermana de mi padre, sonaba genuinamente preocupada. Cariño, no sé qué está pasando. Pero eso no estuvo bien. Llámame si necesitas hablar. Estoy aquí para ti. El mensaje más revelador provino de la hermana de mi madre, la tía Patricia.
quien siempre había mantenido una cortés distancia del drama familiar. Cassandra. Las cosas se pusieron muy extrañas después de que te fuiste. Tu prima Stephanie mencionó algo sobre que ayudaste financieramente a tus padres durante la recesión. ¿Es eso cierto? ¿Por qué tu madre? Siempre le ha dicho a todos que Amy ha sido quien los ha estado apoyando. Devuélveme la llamada. Por favor. Creo que hay más en esta historia de lo que cualquiera de nosotros sabía. El último mensaje de voz era de la propia Stephanie. Cass, lamento mucho lo que pasó. Después de que te fuiste. Perdí el control y les conté a todos sobre haber visto los extractos bancarios esa vez que me quedé contigo en Nueva York. Espero que esté bien. La gente debería saber la verdad. Llámame. La familia está teniendo unas conversaciones muy interesantes en este momento. Recordé el fin de semana que Stephanie se había quedado conmigo 2 años antes. Había estado revisando mis registros financieros para fines fiscales, incluidos los 9 años de transferencias a mis padres. Stephanie había visto los extractos en mi escritorio y había preguntado al respecto. Y en un raro momento de transparencia, yo le había explicado la situación. Ella había guardado mi secreto hasta ahora. Mientras procesaba estos mensajes, mi teléfono sonó de nuevo. Era la tía Patricia. Dudé, luego respondí. Cassandra, gracias a Dios. ¿Estás bien? Estoy bien, tía Patricia, dije, sorprendida por la genuina preocupación en su voz. Nunca habíamos sido particularmente unidas. No sé cómo preguntar esto con delicadeza. Así que simplemente preguntaré. ¿Has estado apoyando financieramente a tus padres desde que Michael perdió su trabajo? La franqueza de la pregunta me tomó por sorpresa. Durante 9 años, había mantenido la ficción de que mis padres se las arreglaban por su cuenta. El hábito de protección era fuerte. ¿Por qué lo preguntas? Me desvié. Porque después de que te fuiste anoche, se desató el infierno, dijo sin rodeos. Stephanie les dijo a todos que había visto pruebas de que habías estado pagando la hipoteca de tus padres durante años. Tu madre lo negó, pero luego tu padre admitió que era verdad. Amy parecía genuinamente sorprendida, lo que me hace pensar que ella tampoco lo sabía. O que ha estado mintiendo también. Ya no puedo decir que es verdad. La imagen de esta confrontación sucediendo sin mí era surrealista. Después de años de apoyo silencioso, la verdad había estallado en mi ausencia. Es verdad, reconocí finalmente. Los he estado ayudando desde 2008. Transferencias mensuales para cubrir la hipoteca y las facturas. 9 años. La tía Patricia respiró hondo. Todo mientras Linda les decía a todos que Amy era la que los ayudaba a llegar a fin de mes. Que tú eras demasiado egoísta y estabas enfocada en tu carrera como para preocuparte por sus luchas. La confirmación de lo que había sospechado pero nunca escuchado directamente me produjo una ola de náuseas. Mi madre no solo no había reconocido mi apoyo, sino que le había dado el crédito a Amy de manera activa. ¿Lo sabía Amy? Pregunté, la pregunta que se había estado formando desde que escuché los mensajes de voz. Ella afirma que no lo sabía, dijo la tía Patricia, con evidente escepticismo en su tono. Dice que pensó que el dinero provenía de sus contribuciones ocasionales. Pero Cassandra. Ella los visitaba regularmente. Debió haber sabido que su estilo de vida no coincidía con sus ingresos. Hablamos durante casi 1 hora. Y la tía Patricia me dio los detalles de lo que había sucedido después de que me fui. La reunión familiar se había dividido en facciones, con algunos defendiendo a mi madre, otros exigiendo explicaciones y muchos simplemente incómodos con la ventilación pública de los secretos familiares. Para cuando terminamos de hablar, tenía una imagen más clara de las dinámicas familiares que habían estado ocultas bajo la superficie. Durante años. Mi madre no solo había descartado mis contribuciones, sino que había construido activamente una narrativa en la que Amy era la hija solidaria y yo era la
fría y distante, que los había abandonado por su carrera. Mi padre había sabido la verdad, pero eligió el camino de menor resistencia, permitiendo que la ficción persistiera en lugar de confrontar a su esposa. Y a mí, ya fuera deliberadamente ignorante o activamente cómplice. Había aceptado el crédito por un apoyo que nunca había brindado. Mientras empacaba mi maleta para salir del hotel, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi padre. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Todos nosotros. ¿Puedes venir a la casa? Consideré negarme. Regresar directamente a Nueva York y dejarlos lidiar con las consecuencias de años de engaño. Pero algo en su voz, una nota de genuino remordimiento tal vez, me hizo reconsiderar. Me reuniré con ustedes, pero no en la casa, dije firmemente. El restaurante de Main Street. En 1 hora. Era hora de tener una conversación que se había retrasado mucho. El restaurante de Garrison había sido un elemento fijo en nuestro pequeño pueblo desde los años 1950. Sus cabinas de vinilo rojo y su piso a cuadros blancos y negros no habían cambiado con décadas de altibajos económicos. Llegué temprano, eligiendo deliberadamente una cabina en la esquina trasera que me brindaría algo de privacidad al mismo tiempo que estaría en un lugar público donde los arrebatos emocionales estarían restringidos. Pedí un café y esperé. Un sobre de papel manila en la mesa junto a mí contenía impresiones de 9 años de transferencias bancarias. Me había detenido en el centro de negocios del hotel para imprimirlos, deseando evidencia física que no pudiera ser descartada o reinterpretada. Mis padres llegaron primero. Mi madre, luciendo inusualmente desaliñada, con los ojos hinchados ya sea por falta de sueño o por llorar. Mi padre parecía mayor de alguna manera. Tenía los hombros encorvados como si estuviera bajo un peso físico. Se deslizaron en la cabina frente a mí, y ninguno me miró a los ojos. Amy está en camino, dijo mi padre, rompiendo el incómodo silencio. Tenía que dejar algo primero. Asentí, tomando un sorbo de mi café. Que se sienten con la incomodidad, pensé. Yo la había cargado durante años. Amy llegó 10 minutos después. Su expresión era una mezcla de actitud defensiva e incertidumbre. Dudó antes de sentarse junto a nuestros padres, creando una división visual en la cabina. Ellos contra mí. Era una representación acertada de las dinámicas familiares que había sentido pero que nunca había visto ilustradas tan claramente. La camarera se acercó para tomar sus pedidos, una pequeña charla y una táctica dilatoria. Cuando ella se fue, decidí tomar el control de la conversación que había estado evitando durante 9 años. Los he estado apoyando financieramente desde que papá perdió su trabajo, dije, con voz tranquila y directa. Transferencias mensuales para cubrir la hipoteca, servicios públicos, impuestos a la propiedad, seguros y diversas emergencias. 9 años de apoyo financiero que mamá declaró públicamente que nunca sucedió. Mi madre se erizó de inmediato. Tú nos abandonaste. Te mudaste a Nueva York y apenas llamabas o nos visitabas. Amy estuvo aquí para nosotros emocionalmente, lo cual es mucho más importante que el dinero. No los abandoné. Construí una carrera que me permitió apoyarlos sin comprometer mi independencia. Respondí. Y nunca pedí crédito ni gratitud. Pero no esperaba ser humillada públicamente y que mis contribuciones no solo fueran ignoradas, sino explícitamente negadas. Abrí el sobre de papel manila y coloqué los extractos bancarios sobre la mesa. 9 años de evidencia ordenada cronológicamente. Cada mes durante 9 años. Incluso cuando estaba pagando mis préstamos estudiantiles. Incluso cuando necesité una cirugía dental y tuve que financiarla porque mis fondos disponibles iban para ustedes. Mi padre alcanzó los extractos, sus manos temblando levemente mientras revisaba la evidencia de mi apoyo silencioso. Cassandra, nosotros no te pedimos que hicieras esto. No, no lo hicieron. Lo ofrecí porque me importaba, porque a pesar de todo,
Son mi familia. Pero aceptaron cada pago sin cuestionar. Mantuvieron un estilo de vida que no podían pagar y luego permitieron que mamá le dijera a todos que yo nunca había movido un dedo mientras supuestamente Amy los apoyaba. Amy, que había estado inusualmente callada, de repente levantó la vista de los extractos bancarios. Yo sí los apoyé, insistió. Llamaba todos los días. Los visitaba todas las semanas. Llevaba las compras y ayudaba en la casa. Y eso importa, reconocí. El apoyo emocional y la presencia son valiosos. ¿Pero alguna vez te preguntaste cómo conservaron la casa después de que papá perdió su trabajo? ¿Cómo pagaron las vacaciones y las renovaciones de la casa con un trabajo minorista a tiempo parcial? ¿Y trabajos ocasionales de consultoría? Un destello de incomodidad cruzó por su rostro, reemplazado rápidamente por una actitud defensiva. Dijeron que tenían cuidado con el dinero. Que tenían ahorros y el paquete de indemnización de papá. El paquete de indemnización duró 3 meses, admitió mi padre en voz baja. Los ahorros desaparecieron en el primer año. Mi madre le lanzó una mirada de traición. Michael, no hagas que parezca que fuimos engañosos. Nos las arreglamos lo mejor que pudimos. Con mi dinero, dije firmemente. El cual di libremente. Pero el problema no es el apoyo financiero en sí. Es la narrativa que crearon en torno a él. La historia que le contaron a la familia de que Amy era la hija solidaria. Mientras yo era fría y distante. El brindis de anoche en el que declaraste explícitamente. Nunca ha movido un dedo por esta familia. El rostro de mi madre se sonrojó de ira y vergüenza. Siempre has pensado que eres mejor que nosotros con tu título elegante y tu trabajo en la gran ciudad. A Amy realmente le importa la familia. Ella se presenta. Ella llama. Ella recuerda. Cumpleaños y aniversarios. Linda, interrumpió mi padre, con la voz más fuerte de lo que la había escuchado en años. Es suficiente. Los extractos bancarios están justo aquí. Cassandra nos ha mantenido a flote durante 9 años mientras nosotros fingíamos ante todos, incluyéndonos a nosotros mismos, que nos las estábamos arreglando solos. La rara contradicción de mi padre silenció momentáneamente a mi madre. En la pausa, reuní mis pensamientos. No vine aquí por una disculpa que sé que no recibiré, dije con calma. Vine a informarles de 2 cosas. Primero, las transferencias mensuales se detendrán con efecto inmediato. Han tenido 9 años para adaptarse a la pérdida de empleo de papá. Es hora de hacer los cambios necesarios para vivir dentro de sus posibilidades reales. No puedes simplemente cortarnos los ingresos, exclamó mi madre, atrayendo miradas de los comensales cercanos. Eso es cruel y vengativo. No es ninguna de las 2 cosas. Es un límite saludable que debería haber establecido hace años. Lo que me lleva a mi segundo punto. Me estoy alejando de esta dinámica familiar. Ya no participaré en una relación donde constantemente me subestiman, me comparan y me manipulan. Así que nos estás abandonando de nuevo, dijo Amy con amargura. Huyendo cuando las cosas se ponen difíciles. No. Amy. Estoy eligiendo invertir mis recursos emocionales y financieros en relaciones que son mutuas y respetuosas. He pasado 32 años tratando de ganar un amor que debería haber sido dado libremente. Ya. Terminé de intentarlo. Mi padre parecía genuinamente angustiado. Cassandra, por favor. Podemos superar esto. Las familias tienen desacuerdos. Pero seguimos siendo familia. Ser familia debería significar más que ADN y obligación, respondí. Debería significar honestidad. Respeto y apoyo en ambos sentidos. Cuando tú y mamá estén listos para ese tipo de relación, pueden contactarme. Hasta entonces, necesito distancia. Me puse de pie para irme, recogiendo los extractos bancarios y devolviéndolos al sobre. Mi madre permaneció en silencio.
Su expresión era una mezcla de ira y cálculo que reconocí de las confrontaciones de la infancia. Ella ya estaba formulando la narrativa que contaría a otros sobre esta conversación, proyectándose a sí misma como la víctima de una hija ingrata. ¿Qué pasa con la casa?, preguntó a mí de repente, mientras las implicaciones prácticas de mi retiro financiero comenzaban a aclararse para ella. ¿Qué pasará con la casa? Eso dependerá de las decisiones que tomen, dije. Podrían mudarse a algo dentro de su presupuesto. Papá podría buscar trabajo en lugar de tomar una jubilación anticipada. Mamá podría aumentar sus horas en la boutique. Hay opciones que no me involucran a mí subsidiando un estilo de vida construido sobre las apariencias. La realidad de su situación finalmente se estaba registrando en sus rostros. Durante 9 años. Yo había sido la base invisible que sostenía un castillo de naipes que estaba a punto de colapsar. Sin mi aporte continuo. He pagado suficiente, dije en voz baja, financiera y emocionalmente. Es hora de que me detenga. Mientras salía del restaurante hacia el brillante día de verano. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. La confrontación no había traído el cierre emocional que podrían sugerir las películas de Hollywood. Pero había establecido una verdad y un límite que moldearía lo que viniera después en nuestra complicada historia familiar. Regresar a Nueva York después de la debacle de la reunión se sintió como salir de un largo túnel a la luz del día. Mi apartamento, con su mobiliario cuidadosamente elegido y su vista de la ciudad. Lo había hecho yo misma. Mi hogar representaba todo lo que había construido para mí a pesar de las corrientes emocionales subyacentes que habían amenazado con hundirme durante tantos años. El primer mes después de cortar los lazos financieros con mis padres fue extrañamente productivo. La energía que no me había dado cuenta que estaba siendo drenada por la dinámica familiar de repente estuvo disponible para otros aspectos de mi vida. Asumí proyectos adicionales en el trabajo, ganando el reconocimiento de la alta gerencia y posicionándome para el ascenso por el que había estado trabajando. Me uní a un club de remo, encontrando una alegría inesperada en las primeras horas de la mañana en el río. El esfuerzo físico despejaba mi mente en formas que la terapia por sí sola no había logrado. La doctora Hansen notó el cambio de inmediato. Te estás sentando de manera diferente, observó durante nuestra primera sesión después de la reunión. Tus hombros ya no cargan con el peso de las expectativas de tus padres. Desde la distancia, observé cómo se desarrollaban las consecuencias de mi decisión a través de textos ocasionales de la tía Patricia y Stephanie, quienes se habían convertido en aliadas inesperadas. Mis padres pusieron su casa a la venta en cuestión de semanas, incapaces de mantener los pagos de la hipoteca sin mi apoyo. Encontraron una casa adosada más pequeña en un vecindario menos prestigioso. La reducción de tamaño físico fue un símbolo visible del ajuste forzado sobre ellos por la realidad financiera. Amy, confrontada con la verdad de la situación de nuestros padres, tuvo que recalibrar su propio papel en la familia. Según Stephanie, se había mudado con ellos temporalmente para ayudar con la transición. Pero estaba encontrando un desafío en la realidad diaria de sus expectativas sin mí como amortiguador y red de seguridad financiera. Por primera vez en su vida adulta, tomó un trabajo a tiempo completo en lugar de los puestos a tiempo parcial que le habían permitido la libertad que siempre había disfrutado. Mi madre intentó contactarme varias veces en esos primeros meses, y sus enfoques evolucionaron a medida que probaba diferentes estrategias para recuperar el control. Los mensajes enojados iniciales que me acusaban de abandono dieron paso a recordatorios que inducían a la culpa sobre todo lo que ella había sacrificado como madre. Cuando esos no lograron obtener una respuesta, trató de actuar como si nada hubiera pasado, enviando mensajes de texto casuales sobre noticias del vecindario o preguntas sobre recetas, como si nuestra relación fuera normal y estuviera intacta. Mantuve mi límite con un mensaje simple y consistente. Estoy abierta a reconstruir nuestra relación cuando estés lista para reconocer el pasado.
honestamente y comprometerte con el respeto mutuo en el futuro. Sus respuestas dejaron en claro que ese momento aún no había llegado. Mi padre se comunicó por separado, sus enfoques eran más genuinos. Aunque todavía limitados por su patrón de toda la vida de evitar conflictos. Debería haberte defendido. Admitió en un correo electrónico que llegó 3 meses después de la reunión. No solo en el brindis, sino durante toda tu infancia. Te fallé como padre al permitir que el favoritismo de tu madre no fuera cuestionado. Fue la comunicación más honesta que habíamos compartido jamás, y respondí con igual franqueza. Sin absolverlo por completo ni cerrar la puerta a una posible reconciliación. Comenzamos una correspondencia tentativa, cuidadosa y medida. Pero más auténtica de lo que nuestra relación había sido alguna vez. A medida que se acercaban las fiestas, trayendo sus inevitables complejidades emocionales. Tomé decisiones conscientes sobre cómo y con quién pasaría mi tiempo. Rechacé la incómoda invitación de Acción de Gracias a la nueva casa de mis padres. Optando en cambio por organizar una cena con la familia elegida en mi apartamento para amigos que, como yo, tenían relaciones complicadas con sus familias biológicas. La temporada navideña trajo decisiones más desafiantes. La tía Patricia me invitó a su casa para la víspera de Navidad, donde se reunirían muchos miembros de la familia extendida. Tus padres no estarán allí, me aseguró. Pero a muchos de nosotros nos encantaría verte y continuar reconstruyendo esas conexiones. Acepté. Encontrando una alegría inesperada al reconectarme con parientes que se habían acercado después de enterarse de la verdad sobre mi silencioso apoyo a mis padres. Las relaciones que habían sido superficiales en el mejor de los casos estaban desarrollando una nueva profundidad basada en el respeto mutuo y el interés genuino en lugar de la obligación. 6 meses después del incidente de la reunión, conocí a alguien. David era un abogado corporativo al que conocí en un evento de recaudación de fondos para organizaciones benéficas. Su inteligencia y su tranquila confianza fueron inmediatamente atractivas. Nuestra relación se desarrolló con una salud que contrastaba fuertemente con mis intentos románticos anteriores, que siempre se habían visto socavados por mi incapacidad para creer que era realmente digna de amor. ¿Sabes qué fue lo primero que noté de ti?, preguntó una noche mientras caminábamos por el río Hudson. Lo completamente tú misma que parecías. Sin actuación. Sin una necesidad desesperada de impresionar, solo autenticidad. Sonreí, reconociendo que esta cualidad que él admiraba era relativamente nueva. Un resultado duramente ganado por los límites que había establecido y el valor propio que finalmente estaba reclamando. Ese es un desarrollo reciente, admití, compartiendo algo de mi historia familiar. Defenderte a ti misma no es egoísta, dijo después de escuchar con atención. Es necesario para cualquier relación sana. No puedes dar verdaderamente a los demás desde un pozo vacío. Su comprensión validó las difíciles decisiones que había tomado. Por primera vez. Estaba construyendo una relación sin la lente distorsionadora de mi dinámica familiar coloreando mis percepciones y reacciones. La marca de los 6 meses también trajo un desarrollo inesperado de parte de Amy. Ella llamó una noche. Y su voz carecía del tono defensivo que había caracterizado nuestra última interacción. No lo sabía, dijo sin preámbulos. Sobre el dinero. Quiero decir. Realmente no sabía que los estabas apoyando durante todos esos años. ¿Qué creías que estaba pasando?, pregunté, genuinamente curiosa sobre su perspectiva. Pensé que se las arreglaban por su cuenta, admitió. Papá mencionaba ocasionalmente el trabajo de consultoría. Mamá hablaba de ascensos en la boutique. Nunca parecían preocupados por el dinero. Así que nunca lo cuestioné. Cuando mencionaban el éxito de tu carrera, siempre era con este trasfondo de que eras egoísta por no compartirlo con la familia. Y tú creíste eso, dije, no como una acusación, sino como una declaración de hecho. Encajaba con la narrativa que siempre me habían contado, reconoció.
Que yo era la buena hija que se preocupaba por la familia y tú eras la fría y ambiciosa que nos había dejado atrás. Era más fácil creer eso que preguntarse por qué podían permitirse cosas que no coincidían con sus ingresos visibles. Su honestidad fue un pequeño avance, aunque no reparó de inmediato el daño entre nosotras. Al igual que mi padre. Amy había sido beneficiaria y víctima del manipulador sistema familiar de mi madre. Su papel como la hija favorita venía con sus propios costos ocultos que ella apenas comenzaba a reconocer. No soy la villana en esta historia, le dije. Pero tampoco eres la heroína. A ambas se nos asignaron roles en un sistema disfuncional que servía a las necesidades de nuestros padres, no a las nuestras. No sé cómo ser una hermana fuera de ese sistema, confesó. Nunca hemos tenido una relación que no estuviera definida por la competencia y la comparación. Tal vez empecemos siendo honestas, sugerí. Y no dejando que mamá nos triangule más la una contra la otra. Fue un comienzo tentativo. El primer brote de una relación entre hermanas potencialmente más saludable que emergía de la tierra. Arrasada de nuestra dinámica familiar. Quedaba por ver si florecería, pero existía la posibilidad donde antes no la había. A medida que el invierno se convertía en primavera. Continué construyendo mi vida sobre nuevos cimientos. El ascenso en el trabajo se hizo realidad, trayendo mayor responsabilidad y compensación. David y yo pasamos de salir en citas a una relación comprometida. Mi familia de amigos elegida se expandió y profundizó. Y continué el trabajo interno de reconocer y liberar los patrones que ya no me servían. El cambio más profundo que veo. Señaló la doctora Hansen a medida que nos acercábamos a un año de terapia. Es que ya no mides tu valor por la aprobación de tus padres. Has internalizado tu propio valor. Independientemente de la capacidad de ellos para reconocerlo. Era verdad. La desesperada necesidad de validación que había impulsado tantas de mis decisiones, incluidos los 9 años de apoyo financiero, finalmente había comenzado a aflojar su control. Estaba aprendiendo a criarme a mí misma en las formas en que mis verdaderos padres nunca lo habían hecho. Proporcionando el amor y la aceptación incondicionales que habían estado tan dolorosamente ausentes. En mi infancia. El viaje estaba lejos de estar completo, pero por primera vez. Estaba avanzando en lugar de dar vueltas en los mismos patrones dolorosos. Esperando resultados diferentes. Estaba construyendo una vida basada no en la ausencia de dolor, sino en la presencia de alegría. Conexión y autenticidad. Era imperfecta y a veces desordenada, pero era genuinamente mía. Un año después de que mi madre se pusiera de pie en la reunión familiar y declarara que yo nunca había movido un dedo por ellos. Estaba de pie en mi apartamento de Nueva York mirando las luces de la ciudad. Reflexionando sobre cuán profundamente había cambiado mi vida. El aniversario no me había pasado desapercibido. Pero ya no tenía la carga emocional que habría tenido antes. Era simplemente un marcador en un viaje que seguía desarrollándose de maneras inesperadas. El año había traído crecimiento en casi todas las áreas de mi vida. Profesionalmente, me había instalado en mi nuevo puesto como directora de análisis financiero. Liderando a un equipo de 6 analistas con un estilo de gestión deliberadamente diferente del enfoque cargado de críticas con el que había crecido. Celebraba sus éxitos. Proporcionaba retroalimentación constructiva de manera genuina y sin comparaciones. Y creaba un entorno donde se fomentaba la innovación en lugar de castigarla. Mi relación con David se había profundizado en algo que nunca antes había experimentado. Una asociación de iguales basada en el respeto mutuo y el afecto genuino en lugar de la necesidad o la obligación. Recientemente se había mudado a nuestro espacio compartido, convirtiéndose en un hogar en el sentido más verdadero de la palabra, lleno de risas. Desacuerdos ocasionales resueltos a través de una comunicación honesta y una comodidad diaria que nunca supe que fuera posible. Mis conexiones con la familia extendida habían evolucionado de maneras que no podría haber predicho. La tía Patricia se había convertido en una especie de figura materna sustituta.
Nuestras llamadas telefónicas regulares y visitas ocasionales construían una relación basada en un interés genuino en lugar de la obligación. La prima Stephanie y yo nos habíamos vuelto más cercanas. Nuestra experiencia compartida en la reunión creó un vínculo que se extendía más allá de nuestra conexión infantil. Incluso el tío abuelo Walter se había acercado a su manera, enviando recortes de periódicos sobre noticias financieras con notas que decían: pensé que esto te resultaría interesante. Los cambios más complejos involucraban a mi familia inmediata. Mi padre y yo habíamos establecido una cautelosa nueva relación. A través de intercambios regulares de correos electrónicos y llamadas telefónicas ocasionales. Él había encontrado trabajo a tiempo parcial como consultor de negocios, redescubriendo la satisfacción profesional mientras contribuía a los ingresos del hogar de manera significativa por primera vez en años. Nuestras conversaciones se mantenían mayormente a un nivel superficial. Pero los momentos de conexión genuina ocasionalmente rompían la distancia habitual. Estoy orgulloso de ti, Cassandra, dijo durante una llamada telefónica. Las palabras que había anhelado escuchar durante toda mi infancia finalmente llegaban en mis 30 años. No solo por tu éxito profesional, sino por tener el valor de romper patrones que yo nunca pude. Mi madre seguía siendo la más resistente al cambio. Incapaz o poco dispuesta a reconocer su papel en la disfunción familiar. Había construido una nueva narrativa sobre los eventos del año anterior, proyectándose a sí misma como la víctima de un malentendido sacado de proporción. Según la tía Patricia, ella les dijo a los parientes que yo había reaccionado exageradamente a un brindis inofensivo y que estaba castigando a toda la familia por un simple malentendido. Mantuve un contacto mínimo con ella. Llamadas telefónicas breves en días festivos y cumpleaños que se mantuvieron cuidadosamente dentro de los límites que yo había establecido. Ella continuó probando esos límites, haciendo comentarios ocasionales diseñados para provocar culpa u obligación. Pero yo había desarrollado la capacidad de reconocer estos intentos sin ser arrastrada a viejos patrones. Tu curación no depende de su reconocimiento. Me recordó la doctora Hansen durante una de nuestras ahora mensuales sesiones. Eso sería conveniente. Pero la verdadera curación viene de adentro, de reconocer tu propio valor, independientemente de si ella alguna vez lo valida. Amy y yo estábamos construyendo una relación independiente de nuestros padres por primera vez en nuestras vidas. Era incómodo e incierto. Ambas aprendiendo a relacionarnos como adultas sin el marco comparativo que había definido nuestras interacciones infantiles. Habíamos comenzado a reunirnos para almorzar cada pocos meses cuando su trabajo la traía a Nueva York, navegando cuidadosamente hacia una amistad potencial que algún día podría sentirse como una verdadera hermandad. Las consecuencias financieras de poner fin a mi apoyo habían forzado cambios necesarios en el estilo de vida de mis padres. Se habían adaptado a su hogar más pequeño. Redujeron sus gastos discrecionales y enfrentaron la realidad de su nivel de ingresos real en lugar del estilo de vida inflado que mis contribuciones habían mantenido. Según a mí, había habido momentos difíciles de ajuste, pero en última instancia, la honestidad era más saludable que la farsa que habían mantenido durante tantos años. En cuanto a mí, había redirigido el dinero enviado anteriormente a mis padres hacia inversiones en mi propio futuro y causas en las que creía. Establecí un fondo de becas en mi alma mater, diseñado específicamente para estudiantes que, como yo, eran los primeros en sus familias en asistir a la universidad. Aumenté mis ahorros para la jubilación, asegurando mi propia independencia financiera. Y me permití pequeños lujos que antes me había negado. Reconociendo que el cuidado personal no era egoísmo, sino un mantenimiento necesario. El cambio más profundo, sin embargo, fue interno. Finalmente había liberado la desesperada necesidad de aprobación de mis padres que había impulsado tantas de mis decisiones. Ahora entendía que ninguna cantidad de apoyo financiero podía comprar el amor incondicional que había anhelado.
Que la validación proveniente de fuentes externas siempre sería condicional, y por lo tanto, insuficiente. El dinero no puede comprar el amor. Le dije a la pequeña reunión de amigos que celebraban mi cumpleaños en mi apartamento. Pasé 9 años y miles de dólares aprendiendo esa lección de la manera difícil. David me apretó la mano, entendiendo el viaje detrás de esa simple declaración. Mis amigos que habían escuchado versiones de mi historia a lo largo del año asintieron en reconocimiento a esta sabiduría duramente ganada. A medida que la celebración de mi cumpleaños terminaba y los invitados comenzaban a irse, revisé mi correo electrónico y encontré una invitación de la tía Patricia para la próxima reunión familiar. A muchos de nosotros nos encantaría verte allí, escribió. Pero todos entienden si no estás lista. La sanación familiar ocurre en su propio cronograma. Cerré el correo electrónico sin responder de inmediato. Sabiendo que tenía tiempo para considerar lo que se sentía bien para mí en lugar de lo que la obligación pudiera dictar. La invitación en sí representaba un progreso. Reconociendo mi agencia para elegir si asistir en lugar de asumir que mi presencia era requerida por el deber familiar. Más tarde esa noche, mientras David y yo limpiábamos los restos de la fiesta, me preguntó: ¿irás a la reunión? Consideré la pregunta cuidadosamente. Aún no lo sé. Una parte de mí quiere ver a los miembros de la familia que me han apoyado. Otra parte se pregunta si es demasiado pronto. Si las viejas dinámicas se desencadenarían con demasiada facilidad. Cualquier cosa que decidas, dijo, tomarás la decisión desde la fuerza. No desde el miedo. Eso es lo que importa. Él tenía razón. La decisión en sí era menos importante que el hecho de que se tomaría conscientemente basándose en lo que era saludable para mí en lugar de lo que otros esperaban. Esa libertad de elegir basándome en mi propio bienestar en lugar de la aprobación de los demás fue quizás el mayor regalo del difícil año que dejé atrás. Mientras me quedaba dormida esa noche, reflexioné sobre el extraño viaje que me había traído hasta este punto. La declaración pública de mi madre de que nunca había movido un dedo por ellos había sido inconmensurablemente dolorosa en el momento. Pero también había sido el catalizador para el cambio necesario, forzando a la luz verdades que se habían enconado en silencio durante demasiado tiempo. La verdad, una vez reconocida, había puesto en marcha una serie de revelaciones y ajustes que en última instancia beneficiaron a todos los involucrados, incluso a aquellos que inicialmente se habían resistido más fuertemente. Mis padres vivían de manera más auténtica dentro de sus posibilidades. Amy estaba desarrollando una independencia y una perspectiva que nunca antes había necesitado. La familia extendida había vislumbrado la realidad bajo la superficie cuidadosamente mantenida de nuestras dinámicas. Y finalmente me había liberado de los patrones de búsqueda de aprobación que nunca podrían darse. Genuinamente. La vida continuaría presentando desafíos. Las relaciones evolucionarían de formas que no podía predecir. Y el trabajo de mantener límites saludables nunca estaría verdaderamente completo. Pero había aprendido que el valor viene de adentro. Que la verdad eventualmente encuentra su camino hacia la superficie y que las conexiones auténticas, basadas en la honestidad y el respeto mutuo, son la única base lo suficientemente fuerte como para sostener una vida verdaderamente plena. Entonces, ¿alguna vez han tenido un miembro de la familia que subestime sus contribuciones? ¿Han luchado para establecer límites con parientes tóxicos? Por favor, compartan sus experiencias en los comentarios a continuación. Me encantaría escuchar cómo navegaron por situaciones similares en sus propias vidas. Y si esta historia resonó con ustedes, por favor denle me gusta. Suscríbanse y compártanla con alguien que pueda necesitar escuchar que no están solos en sus luchas familiares. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerden que a veces lo más amoroso que pueden hacer es amarse a sí mismos lo suficiente como para alejarse.